Buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, profe, ¿todo bien? ¿Y vos? Me Buen día, alegro. profe. Bien, todo bien. Hola, buenos días, profesor. ¿Cómo va? Bueno, ahí creo que ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, 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 se se ve. ve. Genial. Bueno, vamos a comenzar repasando un poquito lo que terminamos la clase pasada, ¿sí? Trabajamos lo que era un conjunto inductivo, ¿sí? Que incluso podríamos llamar a ese conjunto de los naturales como la intersección de cualquier conjunto inductivo que se pueda definir en el conjunto de los reales. Y esto nos daba la pauta de lo que se conoce como principio de inducción completa, en donde si nosotros queríamos probar que un predicado o función proposicional se cumple para cualquier n, nos decía este principio de inducción completa que basta con validar que el primero en la posición del orden de ese conjunto cumpla ese predicado, también asegurarnos que en una posición H lo cumpla. Entonces nos vamos a ocupar simplemente de verificar que lo cumple la posición siguiente, H más 1, y con eso vamos a quedarnos súper tranquilos de que se va a cumplir ese predicado para cada n que nosotros elijamos de ese conjunto, ¿sí? Fíjense que el conjunto en el cual se define este principio de inducción completa es el conjunto de los naturales, o sea, un conjunto inductivo. Habíamos visto también que a este primer paso, en donde validábamos el primer valor, lo llamábamos paso base, y después teníamos a lo que sería el paso inductivo, que es el paso número 2, que contiene una hipótesis inductiva, ¿sí? Cuando validamos que se cumple para un H, y tenemos la tesis inductiva, que es cuando validamos que se cumple para un H más 1. ¿Sí? Esas serían las secciones que vamos a tener nosotros en las demostraciones. Pero también este método se puede usar aunque el conjunto que nosotros definamos no comience en 1. ¿Sí? Fíjense que acá nos dice, si no comienza en 1, es decir, que el m que nos están dando es distinto de 1, el paso base es el que se ve afectado, ¿sí? En donde deja de poder validarse en 1, porque si tengo que validar en el primero del conjunto, y va a depender de cómo sea ese conjunto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá valida P de M como paso base y el resto sigue igual, ¿sí? Entonces, lo que me dice es que el P de N es verdadero para todo N mayor o igual que M, ¿sí? Que es desde donde comienza ese conjunto. Eso es importante marcar, que lo que va a variar es el paso base. Entonces, nosotros vamos a usar este principio de inducción completa para demostraciones de este estilo. Sí, hay tres tipos de demostraciones que vamos a ver, que son con sumatorias, con desigualdades y con múltiplos o divisores. La primera que vamos a ver, y las que suelen tomarse con mayor frecuencia, son estas de sumatoria y las de múltiplos, ¿sí? Las de desigualdades aparecen muy esporádicamente, pero las vamos a ver igual. Entonces, miren esta expresión. Vamos a analizar un poquito qué nos están dando. Nos dice, para todo n que pertenece al conjunto de los naturales, ¿sí? Acá ya nos están definiendo el conjunto para el cual pertenece nuestro n, nos dicen que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de un argumento, fíjense que el argumento se relaciona con i, no con n, ¿sí? Porque a cada valor de i que yo vaya tomando, voy a reemplazarlo en todo este argumento y voy a obtener un valor, ¿sí? Me dice, vos cuando quieras calcular la sumatoria de todo esto, desde un 1 hasta un n, cualquiera que vos definas dentro del conjunto de los naturales, esto te va a dar igual a 1 más n menos 1 por 2 a la n. ¿Sí? Es como te está diciendo que justamente no pierdas tiempo en desglosar toda la sumatoria, porque fíjense que la sumatoria acá
es una consecuencia de términos sumandos según cada posición de I, ¿sí? Analicemos un poquito más eso. La sumatoria a nosotros ¿qué significa esa sumatoria? Bueno, si nosotros tenemos que trabajar la sumatoria desde I igual 1 hasta N, esto es de I por 2 a la I menos 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si yo quiero aperturar esta sumatoria, lo primero que tengo que ir haciendo es darle valores a I. El primer valor que le puedo dar ahí es I igual a 1, ¿sí? Porque la sumatoria comienza desde 1. Desde acá es donde comienza y acá es hasta donde tengo que llegar. Entonces, desde I igual 1, fíjense, el primer término de esta sumatoria va a ser la posición de I aparece acá y acá. ¿Sí? Entonces, lo que hago es reemplazar I por ese valor. Me queda 1 por 2 a la 1 menos 1. Esto es el término de la primera posición, ¿sí? De la sumatoria. Después lo tengo que concatenar con el siguiente. El siguiente va a ser con un I igual a 2. Es decir, que voy a tener 2 por 2 elevado a la 2 menos 1. Después, si sigo, voy a tener otro término más. Esto va a ser I igual a 3. Entonces voy a tener 3 por 2 a la 3 menos 1. ¿Sí? Si sigo, acá voy a seguir sumando. Fíjense que puedo llegar incluso a una posición que la puedo llamar H. I igual a H. ¿Sí? Entonces, si la llamo igual a H, esto puede ser H por 2 a la H menos 1. ¿Cuál sería el término siguiente a este? H Más más 1 por 2 a la H. H más 1, ¿no? Fíjense, acá puedo decir incluso que voy a tener un término más que va a ser I igual a H más 1, porque es el siguiente de H. Y esto va a ser H más 1 por 2 elevado a la H más 1 menos 1. Y así puedo ir agregando los términos que necesite hasta ¿dónde? ¿Cuál es mi último valor según esta sumatoria? N. 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 Entonces yo podría decir que voy a seguir sumando hasta conseguir un I igual a N. ¿Sí? Esto significa que me va a quedar N por 2 a la N menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros queremos trabajar esta sumatoria, podemos elegir estratégicamente cómo operarla, ¿sí? Sabiendo que la sumatoria, ese símbolo que tenemos acá originalmente, nos va a marcar una consecuencia de sumandos de distintos argumentos según el valor que vaya tomando I, nosotros podemos empezar a jugar ¿de qué manera? De la siguiente. Fíjense que todo esto que tenemos acá, yo lo podría escribir de una forma, ¿sí? Si yo quisiese representar esta nueva sumatoria, pero de una manera distinta, esto es 2i por 2 a la 1 menos i. Yo lo que podría hacer es escribir, fíjense acá tengo desde i igual 1 hasta h, lo podría escribir como una sumatoria. Todo esto que está en azul lo podría escribir como una sumatoria. ¿Y cómo sería esa sumatoria? Desde i igual 1, porque es de donde arranco, hasta h. Y el hasta lo escribía arriba de la sumatoria, ¿sí? Esto va a ser i por 2 a la i menos 1. Todo esto que yo desglosé lo puedo agrupar en esta sumatoria, ¿sí? Y estaría diciendo lo mismo, pero como yo estoy buscando una igualdad,
Fíjense acá yo tengo una igualdad de dos cosas. Este va hasta la n y este va hasta h. Con lo cual, ¿podría decir que estas dos cosas son iguales? No. No, ¿qué me está faltando? Si yo quisiese hacer esto, tendría que agregarle el término que me falta. ¿Cuál sería ese término que me falta? Y son todos los términos desde la llave hasta el final. Desde el h más 1 hasta el final, hasta n. ¿Cuál es el término siguiente si yo agrupé? Y sería h más 1 por 2 a la h más 1 menos 1. 2 a la h. No descomponerlo en términos, ¿cómo escribiría todo esto que está en rojo? Más, le tendría que decir, lo que está en rojo. N menos H. ¿Ahí me escuchan? Creo que Sí. aparecía. Nosotros sí. Genial. Lo que está en rojo, ¿cómo lo podría escribir? La sumatoria desde i igual ¿cuánto? H más 1. H H más más 1. 1. ¿Hasta dónde? N. N. De, ahora sí, el argumento que era i por 2 a la i menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trabajando a la sumatoria, ¿sí? Acá descompuse a mi sumatoria original, que iba desde 1 hasta h, en dos sumatorias distintas, siempre y cuando yo contemple el llegar al mismo destino. Fíjense acá, nosotros tenemos que íbamos hasta n y acá también llego hasta n. Y acá comenzamos en 1 y acá también comienzo en 1, solo que, a diferencia de la que está escrita en negro, aperturé la sumatoria en dos términos o en dos expresiones según mi conveniencia en este caso. Yo dije, quiero armar una hasta h y después colocar todo lo que sigue, ¿sí? Entonces, con este concepto, nosotros podríamos generar sumatorias como nosotros querramos, ¿sí? Para poder trabajar este ejercicio que nos dan de diferente manera. Y parte de la estrategia que vamos a tener que plantear para las demostraciones es poder aperturar estas sumatorias de manera estratégica para poder utilizar algo que nos estén dando como dato. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como yo podría tener cualquier sumatoria. Fíjense, acá vamos a tener una sumatoria desde i igual 1 hasta n de algo. Nosotros podríamos aperturar esta sumatoria como la cantidad de sumatorias que nosotros querramos, o sea, siempre y cuando pueda llegar a partir desde el mismo valor y llegar al mismo valor, tengo que completar, ¿sí?, los términos. Vamos a poner en vez de n, vamos a poner 20. Mejor no, h más 1 vamos a poner. O sea, acá te define un h más 1, h perteneciente a naturales, es un número. Supónganse que es un número como antes lo fue n. ¿No? Entonces yo lo que digo es, bueno, ¿sabes qué? Esta sumatoria la voy a abrir hasta una posición h, por ejemplo, de todo eso que vos me dijiste dentro de la sumatoria, y si yo tengo que llegar a h más 1, ¿voy a agregar una sumatoria o en realidad qué me está faltando solamente? Un solo término. Un solo término. Entonces podría decirle, che, ¿sabés que a esta sumatoria que me la pedías desde 1 hasta h más 1, la separo en algo que vaya hasta h y agrego el término que falta? Y el término que falta, ¿cómo lo consigo? Voy a colocar el valor de i reemplazado por h más 1. ¿Sí? Que en realidad es todo esto que me va a dar. Utilizo el argumento que me da esa sumatoria con esa posición.
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer con las demostraciones de inducción matemática cuando tengamos sumatorias, ¿sí? Estratégicamente separar los términos en algo que conozcamos para poder de alguna manera demostrar. Y ahí vamos a ver cómo. Ahora, fíjense que este ejercicio nos dice, che, no pierdas tiempo en desarmando toda tu sumatoria en n términos, porque cuando vos sepas a qué n querés llegar, yo te doy garantía de que esto lo vas a poder encontrar reemplazando el valor de n directamente. ¿Sí? Es como que te ahorra un montón de pasos. Si n fuese 100, tendría 100 términos aperturados en la sumatoria que me dice, no hagas 100 cálculos, pone el 100 en la posición de n y eso es lo que te da el resultado de la sumatoria. Pero como no le creemos tanto, vamos a demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, lo primero que hacemos es marcar los pasos, ¿sí? El primero era lo que llamamos paso base. El paso base es con un n igual ¿cuánto? En este caso, si es naturales, N igual 1. n igual 1. Entonces, si n es igual a 1, nosotros lo que tenemos que probar es que el valor de verdad del predicado en 1 sea verdadero. Si esto no pasa, si es que el predicado en 1 no da verdadero, es suficiente como para decir que esto no se puede demostrar. Así que a tener en cuenta eso. ¿Qué significa que el paso base sea igual a 1? Bueno, que en la sumatoria nosotros tenemos que poner desde i igual a 1 hasta el n. Pero el n, ¿cuánto vale ahora? 1, ¿no? Porque es hasta dónde tenemos que llegar. Este n que está acá me está marcando hacia dónde tengo que llegar, ¿sí? ¿De qué cosa? De i por 2 a la i menos 1. Todo esto igual a 1 más n menos 1 por 2 a la n. Importantísimo acá observar que el i que tengo dentro de la sumatoria solo forma parte del argumento de la sumatoria. Muchos errores a veces aparecen porque cambian, acá ponen en vez de n, ponen i, ¿sí? Entonces, como que estás rompiendo lo que te decía la sumatoria. La sumatoria, esta que tenemos acá, ¿cuántos términos va a tener? 1. 1. O sea, que solo va a tener el término que es i igual a 1, ¿sí? O sea, esto me va a dar i igual a 1. Entonces tengo que ver cómo reemplazo esto. Va a ser 1 en la posición de la i, 1 por 2 a la 1 menos 1. Y es igual, ¿sí? Y tengo que reemplazar de este otro lado por 1, ¿sí? Y ver si esto realmente se cumple. O sea, acá esto es un igual todavía sospechoso, ¿no? 1 más. Esto va a ser 1 menos 1 por 2 a la 1. ¿Sí? Este término que está acá, ¿cuánto nos queda? Nos queda 1 menos 1, 0, 2 a la 1, 2 a la 0, 1 por 1, 1. 1. Y del otro lado, ¿qué nos queda? 2 a la 0, 1, 1 menos 1, 0, todo esto 0, o sea que nos queda 1. Esto indica que se cumple, ¿sí? El paso base se cumple. Entonces podemos avanzar a lo que sería el paso inductivo. Hasta acá, ¿cómo vienen? No, por ahora en el ejemplo re bien. Bien. Buenísimo. Entonces, vamos a marcar lo que sería el paso inductivo. El paso inductivo va a tener dos partes. La primera es lo que nosotros vamos a llamar hipótesis inductiva. Esta hipótesis inductiva
va a ser con un n igual a h. Eso significa que la sumatoria nos va a quedar. La sumatoria desde i igual 1 hasta h, porque el n es igual a h, de i por 2 elevado a la i menos 1, y todo esto me va a dar como resultado 1 más, acá está viviendo este término, ¿sí? Todo esto va a ser igual a 1 más h menos 1 por 2 a la h, ¿sí? Y lo otro que teníamos en el paso inductivo era lo que nosotros llamábamos tesis inductiva. Esta tesis inductiva es con un n igual a h más 1. Entonces, nuestra sumatoria va a quedar como la sumatoria desde i igual 1 hasta h más 1 de i por 2 a la i menos 1, y todo esto va a ser igual a 1 más, y acá ahora reemplazo por h más 1 en cada posición de n, ¿sí? Por 2 elevado a la h más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para demostrar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir del primer miembro, ¿sí? De la tesis inductiva. Estamos en tesis inductiva, parto del primer miembro y voy a tratar de llegar al segundo. Al segundo, esto es el segundo miembro, utilizando a alguien que conozco. O sea, para hacer este pasaje del primer miembro de la tesis al segundo miembro, lo que voy a usar es alguien que conozco, y lo que conozco en este caso es la hipótesis inductiva. ¿Sí? Es esto que tengo acá. O sea, la hipótesis inductiva, ¿qué me está diciendo? Me dice, cuando vos llegues a un término que te permita agrupar desde i igual 1 hasta h, todo eso lo vas a poder reemplazar directamente por 1 más h menos 1 por 2 a la h. ¿Sí? Es como que me está dando ese dato, la hipótesis inductiva. Entonces, hasta acá, vamos, avísenme si alguien tiene una duda, que vamos a arrancar con la demostración. ¿No? Todo No, bien. profe. Bueno, No. entonces vamos a la demostración. La demostración me dice, tenés que partir del primer miembro de la tesis, perfecto, desde i igual 1 hasta h más 1, ¿sí? De i por 2 a la i menos 1, igual, no sé más nada, porque solamente hago ese trabajo. Agarro el primer miembro de la tesis y lo copio para arrancar con esta demostración. Entonces, el primer paso en estas demostraciones es poder introducir a la hipótesis dentro de esta demostración. Hasta ahora la hipótesis no aparece, solo agarramos el primer miembro. Pero si nosotros nos damos cuenta del ejercicio que hicimos antes, de poder aperturar las sumatorias en algo que a mí me convenga y agregar los términos que me faltan, puedo llegar a incorporar esa hipótesis. Porque si observo, pero
Perdón, ahí volví. Entonces, ¿me siguen con ese concepto? Digo, a nosotros nos dan, empezar a trabajar con la sumatoria que va desde 1 hasta h más 1. Desde 1 hasta h más 1. Yo lo que podría hacer, como mi primer objetivo es hacer que aparezca la hipótesis, si yo observo esta sumatoria, la podría trabajar de la misma manera que había desglosado antes un término, ¿sí? Que iba desde 1 hasta h más 1 en dos cosas. Y una estratégicamente que me hacía llegar hasta h, porque si yo logro expresar una sumatoria desde 1 hasta h de este mismo argumento, ¿a quién tengo? A la hipótesis. A la A la base hipótesis. base. A la hipótesis inductiva, ¿sí? Espérenme un segundito, por favor. Ahí está, perdón. Entonces, vamos a avanzar de esa manera. Si tenemos, es como jugar estratégicamente, porque mi primer objetivo, fíjense que en la demostración decimos, parto del primer miembro de la tesis, incorporo la hipótesis, trato de utilizar esa hipótesis, opero y busco llegar a ese segundo miembro de la tesis. Entonces, vamos por ese primer objetivo. ¿Y de qué manera lo consigo? Y aperturando esta sumatoria de manera estratégica. Habíamos visto entonces que esta sumatoria la podría escribir como una sumatoria que vaya desde i igual 1 hasta h de i por 2 a la i menos 1. Pero si nosotros observamos, esta sumatoria llega hasta h más 1 y esta solamente hasta h. ¿Qué me está faltando incorporar? El Un último término término. más. La ¿sí? última vuelta. Ese término, muy bien, sería i igual a h más 1. Y ahí sí estaría en presencia de la misma sumatoria, pero segmentada de forma distinta estratégicamente para que aparezca alguien que nos dieron como dato. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el término i igual a h más 1? Sería, en la posición donde esté i voy a reemplazar por h más 1. ¿Sí? H más 1 por 2 a la h más 1 menos 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, fíjense que acá voy desde 1 hasta h más 1 y acá voy desde 1 hasta h, pero le agrego el h más 1. Entonces llego a la misma cantidad de términos que tenía mi sumatoria original. Pero a diferencia de la original, acá me apareció alguien que me interesa mucho, ¿sí? Fíjense que esta sumatoria tiene la misma estructura que la hipótesis inductiva. Entonces, a mi sumatoria original, vamos a decir, vamos a poner igual acá. A mi sumatoria original, o sea, la consecuencia de todo esto igual,
lo voy a poder trabajar entonces como la hipótesis, pero la hipótesis me da mucha más información. Me dice, che, no abras tu sumatoria desde 1 hasta h, con h términos, despreocupate, me dice la hipótesis, porque ahora vos sabés que esa gran sumatoria que tenía h términos, la podés expresar directamente como 1 más h más 1 por 2 a la h. ¿Sí? Y después sí, agregar lo que vos necesites, que en realidad lo que yo necesitaba era el término que tenía antes. Esto iba a ser h más 1 por 2 y arriba simplemente dejo h, ¿sí? Porque estos dos se cancelan. Hasta acá. En el primer término no es h menos 1. ¿A dónde? Ah, sí. Gracias. En este. No íbamos a Claro. salir más de ese error. ¿Ven? H menos 1. Ahí está. H menos 1. ¿Es así? O, a ver. H menos 1. Está bien. Y el otro me queda H más 1. Perfecto. Ahí está. Entonces, una vez que utilicé la hipótesis, listo, voy a mi objetivo, que mi objetivo era, ahora, operá, una vez que ya incorporaste tu hipótesis, operá hasta llegar al segundo miembro de la tesis. ¿Sí? Ese segundo miembro de la tesis, acá dentro del paréntesis, si quieren, vamos a escribirlo de nuevo. Así nos queda un poquito con mayor sentido de hacia dónde tenemos que llegar. Este asterisco va a ser 1 más, adentro del paréntesis directamente me queda h por 2h más 1. ¿Sí? O sea, esto es a donde tenemos que llegar. Al segundo miembro de la tesis nos plantea que es esto, ¿sí? A donde tenemos que llegar. Entonces vamos a operar lo que nos terminó dando recién, la sumatoria. Esto nos queda. El 1 que tenemos acá ya nos aparece en el segundo miembro de la tesis, con lo cual lo voy a cuidar y voy a decir, no, el 1 no hago nada con este 1, porque tranquilamente podría empezar a operar todo con todo, pero no. Después veo que tengo un 2h más 1, pero en este término tengo 2h y 2h, con lo cual podría sacar factor común, el 2h. Sí, Sí. ¿Y qué me queda dentro del paréntesis? Por un lado me va a quedar Uno h más por h H menos más 1. 1. Y después más Por h más H 1. más 1. ¿sí? Lo pongo así, así cuando repasan saben de dónde salió. Entonces, si yo miro esto, voy a tener el 1 que ya lo tenía desde antes, más. Adentro de todo esto, si opero directamente me quedan 2h. 2h por 2 elevado al h. Esto es lo mismo que tener 1 más misma base, los exponentes, acá tengo un 1, ¿no? Misma base, los exponentes se suman, entonces esto me quedaría h por 2 a la h más 1. Entonces, fíjense que partí del primer miembro de la tesis, llego al segundo y utilicé en medio la hipótesis. ¿Sensaciones? Épico. Épico. Dije cualquier huevada porque estoy medio dormida. Se entiende, pero que se me ocurre a mí en el parcial va a ser. ¿Cómo? Que se entiende, pero que se me ocurre a mí en el parcial va a ser lo difícil. No pasa nada. Si entendiste la secuencia, de la estrategia de cómo resolverlo, siempre los de sumatoria, los de sumatoria siempre se resuelven de la misma manera. Lo que puede variar es
los pasos matemáticos para llegar a ese segundo miembro de la tesis, pero siempre que tengo sumatorias, respiro un poquito porque la estrategia es la misma, ¿no? Separo esa sumatoria en algo que conozca y ese desde 1 hasta h, porque esa es la hipótesis, y después agrego los términos que me faltan. En este caso me faltaba solamente el h más 1, entonces la agregué. Reemplazo y opero. Pero siempre en las demostraciones por inducción vamos a partir del primer miembro de la tesis y vamos a tratar de llegar al segundo utilizando la hipótesis. ¿Lo dejo Entonces, así? ¿Se deja sí. así o se pone que debido a que la base es verdadera y la hipótesis, etcétera? No, si lo pones, me voy a poner muy contento, pero no es necesario. Vos podrías poner, e incluso en el paso base, es como que el paso base te dio verdadero. Acá podrías poner que el valor de verdad del predicado en H igual verdadero implicó que el valor de verdad del paso base en H más 1, perdón, del predicado en H más 1 te dio verdadero. Es como, eso es lo que estuviste probando, pero habiendo transitado toda esta secuencia con el orden de paso base, paso inductivo, hipótesis y tesis, ya sé con claridad qué es lo que estás haciendo. Pero ahí me voy a poner más contento todavía, así que... Pero lo tenés que poner bien, ¿eh? Ya igual por ejercicio es bastante largo tener que plantear el paso base, paso en inductivo y la demostración. No, acá mirá todo lo que escribí de más. Si no, ahora hacemos otro, vas a ver que te queda re simple. Profe, ¿puedes Bueno, explicar lo de la, perdón, ¿puedes explicar lo del sí. asterisco? Que no me estoy mareando de por qué no te quedó negativo. Operé. En realidad, este h más 1 que tengo acá, le resto 1 y me queda h. Entonces escribí Y todo esto. pensé que estaba multiplicando. Que hay un Sí, hay un punto ahí. punto ahí. No, el asterisco era como No, porque hay un punto en aquí h más abajo. 1. Sí, parece que hay un punto en el medio. Claro, Esto. por eso. Pensé que estaba multiplicando y no estaba entendiendo Ahí cómo había está. llegado eso. Ahí está, ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Profe, acá nosotros lo que estamos haciendo era verificar la igualdad. En este caso, Claro. de la demostración lo que es como en la sumatoria que te están dando a vos denunciado para demostrar, te dicen que a esa sumatoria, en vez de trabajarla término a término, sumando uno con otro, lo podés trabajar directamente reemplazando tu valor de n objetivo en esta expresión. Entonces, lo que haces en la demostración es justamente trabajar esa sumatoria, hacer foco en esa sumatoria. Acá es como que nosotros reducimos un montón los pasos, pero yo esta sumatoria en la demostración podría haber empezado aperturando términos y con i igual 1 esto, con i igual 2 esto, con i igual 3 hasta un h y hasta un h más 1. Entonces, vos lo que empezás a hacer ahí es decir, bueno, si yo recorrí todos estos términos sumando desde 1 hasta h, es porque en realidad tengo la sumatoria desde 1 hasta h. Y esa sumatoria de 1 hasta h, por el principio de inducción completa, vos sabías que esa hipótesis inductiva era algo que era cierto. Entonces ibas a confiar en esa hipótesis inductiva. Entonces decís, che, voy a llamar a toda esta sumatoria desde 1 hasta h como todo esto, que es 1 más h menos 1 por 2 a la h, que es lo que te da la hipótesis. Entonces, vos lo que estás haciendo en esta demostración es trabajar esa sumatoria en pos de llegar a un término igual que el segundo miembro, porque es la forma de demostrarlo, ¿sí? Que va a cumplir esa expresión que te están dando para cualquier n que tomes, porque eso hablaba al principio de inducción completa. Verificalo para h más 1, considerando tu hipótesis y habiendo atravesado un paso base, y no tengas duda de que te vas a ver responder de manera correcta esa expresión que te dieron para cualquier n que hayas definido.
Fíjate que el n puede ser de cualquiera. Digo, bueno, a ver, quiero hacer esta prueba con 5. Esta. Desde i igual 1 hasta 5. Voy a tener 5 términos y esos 5 términos los podría encontrar si los sumo como el resultado de 1 más 5 menos 1 por 2 a la 5. Como después me atrevo a jugar con cualquier n, después de que demostré. Eso es lo que hacemos con inducción. Inducción te da como la estructura de la demostración. Ok. Me pasé de... una pregunta cortita y bueno, me copé. Acá ven que tenemos el de desigualdad, que era otro de los ejercicios que podemos hacer, pero vamos a arrancar por este, que es el de múltiplo, o puede decir divisor, ¿sí? Vamos a tener múltiplos o divisores. Que acá, ¿qué significa que sea múltiplo? Acá otra vez nos dicen que es para todo n perteneciente, en este caso de los naturales, con eso nos dan indicio de quién es ese paso base que nosotros vamos a tener que armar, pero analicemos qué significa que sea múltiplo. Si es múltiplo es porque yo podría escribir esta expresión 6 por 7 a la n más 10 por 3 a la n como ¿qué cosa? 4 por Dividido K. 4 por k. Me falta algo más. Y definís acá dentro del conjunto de los... Para K natural. Ay. Para k natural, Dentro del conjunto de los... Reales. de Z. de z. Acá lo que tengo que decir, perdón, estaba con un temita de obsesión. 4 por Entero. k y k pertenece a z. ¿Sí? Entonces, de esta manera estoy diciendo que todo esto es múltiplo de 4. Ahora, como hicimos antes, lo que tenemos que marcar son dos pasos. El primero, lo que nosotros íbamos a llamar paso base, en donde el n que vamos a utilizar es igual a ¿cuánto? Como arrancan pertenece a los naturales, cada Desde uno. 1. a 1. Perfecto, listo. Paso base, tenemos n igual 1. Esto va a ser que voy a reemplazar en cada posición de la n por 1. Me queda 6 por 7 a la 1 más 10 por 3 a la 1. Y esto tiene que ser igual a 4 por algo, ¿sí? Y ese algo tiene que pertenecer a z. O sea, acá mi objetivo, cada vez que yo analizo esta expresión que tenemos, es poder escribirlo como 4 por algo, ¿sí? La clave está en que si yo a todo esto lo puedo escribir como 4 por algo, y ese algo pertenece a z, es porque ya logré demostrar esto que me están pidiendo. Entonces, lo que nos vamos a ocupar de hacer es validar cuánto nos da esa cuenta que tenemos ahí al costado. 72. Todo esto nos da 72, Sí. nos da 72. A 72, ¿lo puedo escribir como 4 por algo? Por 18. 18. Y lo que digo es 18 pertenece a z. Entonces, como pude escribir a ese número que me dio de resultado como 4 por algo, lo que estoy validando es que este paso base se cumple, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ese algo que yo quise encontrar es 18, pero acá la clave está, ese número que me dio lo puedo escribir como 4 por algo, siempre y cuando ese algo pertenezca a z. Pero estoy demostrando que se conforma lo que se dice en un enunciado, que es un múltiplo de 4. Es un múltiplo de 4. O sea, mi objetivo ahora está en demostrar que una cosa es múltiplo de 4. ¿Y cómo es múltiplo de 4? Si lo puedo escribir como 4 por algo, siempre y cuando ese algo pertenezca a z. Entonces,
en los múltiplos o los es divisible por 4, vamos a tener este mismo juego. Entonces, con el paso base, ok, pasamos a lo que llamábamos paso inductivo. Este paso inductivo tenía dos cosas importantes. La primera era la hipótesis inductiva con un n igual a h. Entonces, esto nos quedaba como 6 por 7, y en la posición de donde está n pongo h, a la h, más 10 por 3 a la h, y esto es igual a 4 por t. No necesariamente es el mismo k que teníamos antes. ¿Sí? Y también en este paso inductivo teníamos la tesis inductiva. Esta tesis inductiva era con n igual a h más 1. Entonces esto me quedaba 6 por 7 a la h más 1 más 10 por 3 a la h más 1, todo esto igual a 4 por w. Y w pertenece a z. La fórmula secreta para resolver, no es secreta, pero ya lo sabemos, para resolver las demostraciones en este caso es: parto del primer miembro de la tesis, busco llegar al segundo, que el segundo, fíjense que es de la forma 4 por algo. Entonces, ese es mi objetivo ahora, utilizando la hipótesis inductiva. ¿Sí? Siempre voy a hacer lo mismo. Entonces, vamos a la demostración. Para demostrarlo, lo que voy a hacer es agarrar ese primer miembro de la tesis que tenía 6 por 7 a la h más 1 más 10 por 3 a la h más 1 igual. Listo, no sé más nada, sé solo esto. Ahora, lo primero que tengo que hacer es, mi primer objetivo es lograr que me aparezca la hipótesis. Y la hipótesis que me están dando justamente tiene esta expresión. Me dice la hipótesis: cuando vos logres encontrar algo que puedas escribir como 6 por 7 a la h más 10 por 3 a la h, todo eso lo vas a poder reemplazar por 4 a la t. Buenísimo. Tiene que ser... ¿Por qué el W? No entendí. W tiene que ser t más 1. No, es otro valor de... Ah, puede ser otro valor de entero. No necesariamente, por eso se llaman distintos, porque es un W, es un valor que pertenezca a Z. Ok. No necesariamente tiene una relación del siguiente a T. Ah, Ahora correcto, lo vamos gracias. a ver, que queda con una expresión rara. Entonces, si yo observo esta hipótesis, tiene 6 por 7 a la h más 10 por 3 a la h. Acá nosotros tenemos h más 1. Listo, entonces lo primero que digo, me voy a ocupar de sacar esos más 1 en los exponentes. ¿Cómo me quedaría eso? 6 por 7 a la h por 7 más 10 por 3 a la h por 3. Pero Sí. todavía no puedo usar la hipótesis, porque este 7 a la h no está acompañado por un 7, ni este 3 a la h por un 3. Pero ¿qué podría hacer con este 7? Fíjense, la primera vez que ven esto dicen que está pasando, pero después ya medio que nos acostumbramos y son como artilugios matemáticos en este caso, ¿no? En donde decimos, acá la hipótesis aparece como 6 por 7 a la h. Yo a este 7 que tengo acá molestándome, lo podría aperturar como una suma de dos cosas y que una de esas cosas no me afecte en nada
cuando lo multiplique por 6 por 7 a la h, para que me quede solito. Fíjense, a este 7 lo podría escribir como 1 más 6. Me quedaba 7 igual. Y a este 3 lo podría escribir como 1 más 2. ¿Y qué estoy logrando con esto? Bueno, fíjense lo que logramos. Te voy a tener 6 por 7 a la h por 1 más 6. Más, esto es 10 por 3 a la h por 1 más 2. Si yo ahora distribuyo cada uno de estos términos, fíjense quién me queda al principio. Lo voy a poner en azul. ¿Sí? 6 por 7 a la h por 1, me queda 6 por 7 a la h. Agrego el otro término, más 6 por 7 a la h por 6. ¿Sí? Distribuí estos dos términos. Voy al siguiente. Esto me queda 10 por 3 a la h por 1, me queda más 10 por 3 a la h. Más el otro término me quedaría 10 por 3 a la h por 2. ¿Quién escribí en azul? La hipótesis. La hipótesis. O sea, esto que tengo acá y esto que tengo acá no es más que mi hipótesis inductiva. Entonces, todo eso, ¿cómo lo podía reemplazar según mi hipótesis? 4T. 4T. Todo eso podría ser 4T. Vamos a escribirlo. Uy. O algo pasó. A ver, ahí volví. ¿Están viendo? No, no. No. No, no se ve. Guarde más. A ver, ahí está. Ahora sí. Entonces, porque quería escribirlo, que la relación después del color. Esto va a ser 4 por T, ¿sí? Que es la hipótesis. Y todo el resto, bueno, lo voy a tener que seguir operando. ¿Sí? De alguna manera tengo que poder escribirlo como 4 por algo. ¿Sí? En donde ese 4 por algo lo voy a tener que generar de alguna manera. ¿Sí? Si yo observo... Profe, sí. una cosa. ¿Por qué 4T no debería ser 4W? No, porque la hipótesis decía 4T. Era lo que me daba la hipótesis. El 4W es hacia dónde tenemos que ir. Acá todavía no terminó. Acá solamente reemplacé lo azul, que era la Sí, hipótesis. sí, ahí ve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a seguir operando. O sea que tendría que escribir a todo esto como 4 por algo. Vamos a hacer estas multiplicaciones. 6 por 6, ¿cuánto da? 36, 7H. 36 por 7H, gracias. Y después tengo 10 por 2, que esto me queda 20. 20 por 3H. Yo a 36 y a 20, ¿lo podría escribir como 4 por algo? Sí. ¿Cómo Igual, sería eso? profe, ¿por qué los está sumando en el otro miembro? ¿Qué cosa? 36 por 7 a la H más 20 por 3 a la H. ¿Cómo no se está sumando? ¿Por qué los está sumando del otro lado de la igualdad? Ah, no, es una consecuencia del igual, ¿eh? Estoy en la misma, todo esto es igual a esto. Si lo que está en azul lo reemplazo por 4 por T, ¿qué hacía con esto? Y lo tenía que escribir, pero no lo escribí igual, solo que multipliqué. ¿Qué Es sería una 4 por consecuencia. 9 por 7H? Sí, el primero sí. ¿Ahí me seguiste? No me acuerdo o no. En lo que dije recién.
Ah, sí, sí, ya está. ¿Sí? Y este sería 4 por 5 por 3H. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque acá tenemos 4, 4, 4 por algo. O sea que todo esto va a ser igual a 4, saco factor común, 4 por, esto me queda t, más 9 por 7 a la h, más 5 por 3 a la h. ¿Quién es todo esto que está dentro del paréntesis? W. W que pertenece a Z. Entonces, todo esto es igual a 4 por W, que es lo que queríamos nosotros demostrar. Bueno, váyanme contando qué sienten, ¿no? Porque inducción siempre aparecen por todos lados y a veces es como que lo ven como wow, es re complejo y creo que es la primera parte mecánica, setear bien el objetivo, primero busco la hipótesis, después opero hasta llegar a la tesis, siempre y cuando sepa interpretar qué estructura tiene que tener la tesis. En este caso, el segundo miembro de la tesis, en este caso tenía que llegar a 4 por algo, entonces me puse en mente generar cosas que a la larga me queden como 4 por algo. ¿Sí? En el anterior habíamos visto que teníamos que realizar operaciones hasta llegar al segundo miembro de la tesis. Bueno, acá este segundo miembro tiene una forma, no tiene una expresión concreta, no tiene 4 por 3, no sé, no tiene 4 por n, no, tiene 4 por algo, o sea que tengo que llegar a esa forma. ¿Bien? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Entiendo, Sí, entiendo. se entiende bien, sí. Qué bueno eso porque ahora vamos al más caótico, que es el de desigualdades, ¿sí? A ver, dice la misma estructura que en las demostraciones anteriores, solo que al tener una desigualdad, en este caso un menor, es como que los pasos que voy dando tienen que dar cierta garantía, pero yo voy a ir agregando cosas o sacando cosas siempre y cuando respete ese signo de la desigualdad, ¿sí? Es como lo que voy a tener en mente. Pero vamos a arrancar primero identificando que para todo n perteneciente a natural y n mayor o igual que 3, nosotros vamos a tener que armar lo que conocíamos hasta ahora como paso base. El paso base en este caso con un n igual ¿cuánto? 3. 3, ¿sí? Porque no arranca nuestro conjunto en 1 como naturales, sino en 3. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que validar esa expresión, y la expresión nos dice que vamos a tener 2 por 3 más 1 menor que 2 a la 3. O sea, lo que tengo que probar es eso, que 2 por 3 más 1 es menor que 2 a la 3. En este caso, ¿cuánto nos da? 2 por 3 más 1, esto nos queda 7. 7 es Y menor del que otro 8. lado, 8. Con lo cual, el paso base se cumple, ¿sí? 7 es menor que 8. ¿Sí? Entonces, vamos a el paso inductivo. El paso inductivo va a tener la hipótesis inductiva, que era con un n igual a h. Entonces esto va a ser 2 por h más 1 menor que 2 a la h. ¿Sí? Vamos a la tesis inductiva. Vamos a poner la tesis inductiva acá. La tesis inductiva me dice
que voy a tener que usar un n igual a h más 1. Entonces, con un n igual a h más 1, esto va a ser 2 por h más 1 menor que 2 a la h más 1. ¿Sí? Valentín, tenés el micrófono abierto. Gracias. Sos mi anfitrión hoy. Ah. Yo no veo el chat, no veo nada. Así que, gracias. Entonces, fíjense que acá las cosas van cambiando un poquito, por eso lo dejamos para el final. Acá hay que tener un poquito más de imaginación, entonces necesitaban que estén más despiertos. Creo que los otros dos nos acercaron ya a ese momento, así que vamos a ver de qué tratan estas desigualdades en inducción. Partimos del mismo procedimiento, ¿sí? Paso base, paso inductivo, hipótesis inductiva, tesis inductiva. La demostración también va a regir igual. Voy a partir del primer miembro de la tesis y voy a tratar de llegar al segundo utilizando la hipótesis inductiva. ¿Sí? ¿En dónde? Nosotros vamos a tener que validar de qué trata este segundo miembro de la tesis. Si yo escribo esto de otra manera, a ver, esto podría ser lo mismo que 2 por h más 1 menor, esto lo puedo escribir como 2h por 2. Es lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Genial. Sí. Solo para tener de referencia, digo, como es a lo que tengo que llegar, siempre digo, a ver, ¿de qué otra forma lo podría expresar? Por si me aparece algo similar, nada, tenerlo en mente y ya ver que 2 a la h por 2 me lleva a 2 a la h más 1, que era lo que yo quería lograr. Ahora, para la demostración, vamos a hacer lo mismo que antes. Agarro el primer miembro de la tesis, o sea, 2 por h más 1, y tengo que operar. ¿Operar de qué manera? En la manera que me aparezca algo que haga referencia a la hipótesis. Fíjense que la hipótesis tiene 2 a la h más 1. Me dice, vos cuando encuentres algo que sea igual a 2h más 1, toda esa expresión te doy garantía de que va a ser menor a 2h. Eso es lo que me está dando la hipótesis. Entonces, si yo me planteo como primer objetivo, digo, bueno, todo esto que tengo acá puede ser igual, si yo distribuyo ese 2, como 2 a la h, ¿sí? Más 2, más 1, ¿verdad? Si yo asocio esto de otra manera, fíjense, marco otro igual porque estoy operando sobre este término original, esto va a ser, si yo lo agrupo, me va a quedar como 2 a la h, 2 a la h más 1 más 2. ¿Sí? Ahora, fíjense que lo que está en azul es la hipótesis inductiva. ¿Sí? Claro. Raro, ¿por qué? Porque a partir de ahora la hipótesis inductiva no me decía que 2 a la h más 1 era igual a 2h. ¿Qué me dice de todo eso, en realidad? Que es menor a 2h. Que es menor, entonces acá es donde empieza el caos para quien lo está viendo, porque dice, che, pero si vengo de iguales. Bueno, pero porque a partir de ahora la hipótesis no te está dando una igualdad, te está dando una desigualdad, te está diciendo que ese 2h más 1 va a ser menor que 2h, 2 a la h. No te dice que va a ser igual. Entonces, vos tenés que respetar eso que te está diciendo la hipótesis en el paso siguiente. Voy a dejar de poner iguales y voy a poner que todo esto
2 a la h más 1 es menor que 2 a la h. ¿Pero qué hago con este más 2 que tenía antes? ¿Lo agrego? Lo agrego. ¿Sí? Entonces, ahora sí, lo que está en azul representa la hipótesis, que es lo que me dio con certeza. Fíjense que en vez de poner un igual, ahora tengo una desigualdad. ¿No ¿Sí? faltó el por 2 también ahí? Ah, ¿por qué? ¿No habíamos puesto el 2h más 1 a 2h por 2? 2h más 1. Eso es en la tesis igual. Ese es el segundo miembro de la tesis. Es a donde queremos llegar. Ese es a donde queremos llegar. Ahora hay que ver cómo, ¿no? Porque todavía estamos en 2 a la h más 2. ¿Sí? Pero ese primer paso en donde cambiamos el signo de la desigualdad por algo, perdón, cambiamos esa igualdad por una desigualdad, fíjense que estoy estableciendo una correspondencia, ¿sí? Eso que era la hipótesis, me decía que todo eso que marqué como hipótesis va a ser menor que 2h. Bueno, perfecto, eso es lo que estoy marcando ahí. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta acá? No, hasta ahora no. Genial. Entonces, fíjense que si yo lograse asegurar que todo esto, 2 a la h más 2, es menor que 2 a la h por 2, estaría en presencia de lo que necesito. O sea, yo una vez que utilicé la hipótesis, al igual que antes, mi objetivo nuevo, ¿cuál es? Y llegar a la tesis. Llegar al segundo miembro de la tesis. Y entonces empiezo a mirar los segundos miembros de la tesis, que acá los escribí de manera distinta, ¿sí? Pero yo digo, listo, ya usé la hipótesis. Si yo lograse, ¿no? Vengo desde acá, vengo del primer miembro de la tesis, que se corresponde con este. Si yo lograse marcar que todo esto es menor que 2 a la h por 2, estaría demostrándolo. Pero para eso, ¿qué es lo que me hace falta? Me hace falta verificar que justamente 2 a la h más 2 sea menor que 2 a la h por 2. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero verificar es lo siguiente. Bueno, si yo llegué a 2 a la h más 2, yo lo que podría verificar es que si todo eso siempre es menor que 2 a la h por 2. Pero ¿cómo voy a verificar eso? Y lo primero que voy a hacer es recordar quién es h. Acá vamos a decir con h mayor o igual que 3, porque me decían que los n que nosotros tomemos son mayores o iguales que 3. Entonces nuestro h también lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar qué es lo que sucede con esta desigualdad. ¿Sí? Tenemos que verificar que 2 a la h más 2 menor que 2 a la h por 2 se cumpla para todo h mayor o igual que 3. Entonces, vamos a Ahí ver qué ya sucede con 3. 2 a la 3 más 2 menor que 2 a la 3 por 2. ¿Cuánto queda esto? 10 menor a 16. ¿Sí? Y si sigo agregando con 4, con 5, con 6, fíjense que el que tenga multiplicado por 2 siempre va a crecer más rápido que el que tenga un sumado más 2. ¿Sí? La secuencia del crecimiento me va a marcar que esto se va a cumplir, en este caso para los h mayores o iguales que 3. Con lo cual, esto que estoy diciendo es cierto. ¿Sí? Entonces, si yo logré llegar
del primer miembro de la tesis hasta plantear al segundo, porque fíjense que incluso a esto sí le podría decir, che, vos sos igual a 2 a la h más 1. ¿Sí? Pero vengo arrastrando esa desigualdad. O sea, parto del primer miembro de la tesis, opero, pero llego a formar la hipótesis, me aparece la desigualdad, porque la hipótesis me habla de esa desigualdad, y ahora trato de construir el segundo miembro de la tesis. Profe, ahí es donde me pierdo. ¿Por qué le vuelve a poner la segunda desigualdad? ¿Dónde? Hasta que ¿Acá? pone la... esa. ¿Por qué pone esa? Porque yo tengo que llegar al segundo miembro de la tesis. Entonces tengo que ir operando de forma que me aparezca ese segundo miembro de la tesis. En este caso, si yo lograse plantear que eso que puse antes como 2 a la h más 2, esto que está acá, si yo lograse asegurar que esto es menor que esto, perfecto, estoy en el mundo ideal. ¿Por qué? Porque es hacia donde tengo que llegar. ¿Sí? Y tiene lógica pensarlo porque acá tengo 2 a la h en ambos lados, solo que en un término tengo un 2 sumando y el otro lado un 2 multiplicando, con lo cual si yo hablo de menor, esta parte siempre va a ser menor a esta por el orden que está dispuesto el 2. Acá lo estoy sumando, le voy sumando de a 2 en 2 y en este al término que me da 2 a la h lo multiplico por 2. Entonces tiene todo el sentido del mundo pensar que ese crecimiento se va a dar en ese mismo sentido de desigualdad. Nunca va a cambiar y va a decir el 2 a la h más 2 va a ser mayor que el otro, no. Siempre va a ser menor. Entonces, si yo logro garantizar eso para los h mayores iguales que 3, es porque en realidad pude probar lo que necesitaba. O sea, acá es como que vos tenés que ir construyendo ese segundo término de la tesis, respetando el símbolo de la desigualdad. Ok, Por eso es el más raro. Yo no entendí, profe, la demostración. ¿Eh? Yo no entendí la demostración. Ya ¿Qué cuando, ya cuando vamos con menor a 2h más 2, yo ahí me perdí, no sé dónde vino ese más 2, si estábamos siguiendo la tesis. Y de acá, mirá, vos llegaste hasta acá bien, con la igualdad. Sí, Todo esto es igual a todo esto. ¿Sí? sí, Bueno, ok. Entonces, agrupo 2h más 1 y esto es igual que la hipótesis. claro. Pero tengo un más 2 acá afuera. No está solamente la hipótesis. Entonces, ¿qué te dice? Mira, si vos tuvieses la hipótesis, vos tenés todo esto que está acá, pero con un más 2. Si yo agrego un más 2 acá, este también tendría que tener un más 2. No, lo pongo abajo si querés. Ahí te capaz que te marea de exponente. Vamos de nuevo. Tenés 2 a la h más 1. Esto es la hipótesis. ¿Sí? Que tenés esto que está acá. La hipótesis ya no te habla de un igual, te habla de un menor. Te dice que cuando vos tengas 2h más 1, todo esto va a ser menor a 2 a la h. Sí, Pero en lo que venías trabajando no tenías solamente 2h más 1. Tenías 2h más 1 más 2. Entonces, ¿qué haces con este 2? Es el que pones acá. Porque lo que te dice es que vos vas a tener 2h más 1 menor que 2 a la h. ¿Sí? Pero ahora nuestro ejercicio no tiene solamente 2h más 1. Nuestro ejercicio tiene un más 2 y un más 2, lo compenso. Porque lo sí, tengo pero ahí de entonces este lado. estaríamos igualando la tesis con la hipótesis. Como la tesis con la hipótesis. No, Porque con la yo demostración no puedo partimos de la poner un 5. tesis. ¿Qué harías con este 2? Lo borrás. Hasta ahora no estoy trabajando con el segundo miembro de la tesis, solo estoy queriendo incorporar la hipótesis, pero respetando lo que me viene dando.
¿Qué hago con ese 2? Porque yo digo que nosotros venimos trabajando con la tesis. En los primeros dos Claro, el términos primer de la miembro de la demostración es la tesis. Pero ¿por primer qué miembro cambiamos de de la repente a tesis. la hipótesis igualando la hipótesis a la tesis? Pero es la misma dinámica que los de antes. Agarrás del primer miembro de la tesis, buscás que aparezca la hipótesis y la incorporás. Después operás hasta llegar al segundo miembro de la tesis. Es la misma dinámica que los anteriores, solo que ahora con una desigualdad. Pero acá no sé si viste el por qué pasamos de esto a esto. Digo, tengo la hipótesis y tenía sumado un más 2. ¿Dónde dejo ese más 2? En realidad tengo que establecer la correspondencia, como lo hice acá. ¿Sí? Es Sí, eso como lo si a entiendo. mi hipótesis... listo. Bueno, si a mi hipótesis le agrego ese más 2, lo tengo que agregar de los dos lados de la desigualdad. Entonces ahí sí llego a esto que tengo acá. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Ahora yo tengo todo esto que está acá. Tengo 2 a la h más 2. Yo ya trabajé, incorporé la hipótesis, listo. Ahora mi segundo objetivo es trabajar para hacer llegar ese segundo miembro de la tesis. El segundo miembro de la tesis lo podía encontrar como 2 a la h más 1 o 2 a la h por 2. En cualquiera de los dos casos estaba hablando del segundo miembro de la tesis. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo observo, tengo 2 a la h por 2. ¿Y de dónde vengo? De 2 a la h más 2. Como yo lo que tengo que buscar es que justamente hacia dónde tengo que ir es, ahora sí me encapricho con el segundo miembro de la tesis y digo, ¿de qué manera llego a un menor de 2 a la h por 2? Bueno, si yo tengo como dato que toda esta transición desde el primer miembro de la tesis llegó a 2h más 2, algo que es menor a 2h más 2, bueno, a ver qué sucede si yo pienso en lo siguiente. Si tengo 2 a la h y a ese 2 a la h le sumo más 2, esto va a terminar creciendo más lento que 2 a la h por 2. En vez de tenerlo sumando, lo tengo multiplicando a ese 2. Con lo cual, yo estaría en lo cierto si digo que ese 2 a la h más 2 va a ser menor que 2 a la h por 2. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque quiero llegar a mi segundo miembro de la tesis. Entonces, mientras yo logre dar garantía de que esta desigualdad, que es un menor, se cumple entre estos dos términos, estaría dando un paso verdadero. ¿Se acuerdan las demostraciones como secuencia de pasos verdaderos? Distinto es si yo pongo esto, miren, si yo tengo 2 a la h más 2, ¿es menor que 2 a la h más 1? ¿Esto sería un paso No. verdadero? No, por eso. ¿Y qué le garantiza de que el término del medio es menor que el tercer término? Justamente la disposición en donde está ese 2. Fíjate que vos, es como que tenés la misma cosa, que la cosa es el 2 a la h, la misma cosa en ambos lados, pero luego aparece un 2 que en un término está sumando y que en el otro está multiplicando. La multiplicación crece más rápida que la suma, cuando el valor es el mismo. Ponen abajo igual, con h mayor o igual a 3, ¿no? Sí, digo, pero pensándolo estratégicamente, yo digo, lo que tengo que dar es una secuencia de pasos verdaderos. O sea, que mientras yo siga respetando el símbolo de la desigualdad, esto va a seguir siendo cierto. O sea, yo podría haber hecho en un paso en el medio, no sé, 2 a la h más 2, veníamos trabajando con un menor. Mientras yo dé algo que sea menor que esto, puedo seguir trabajando. O sea, puedo decir 2 a la h más 3, ¿sí? Esto va a ser mayor que esto. Y así puedo ir dando consecuencias de menores, en este caso, al término, ¿sí? Pero
Es como que nosotros nos salteamos todo esto y en vez de trabajar cada una de las desigualdades, digo, a ver, voy a mirar la hipótesis, perdón, el segundo miembro de la tesis, a ver qué contiene. Y si yo logro garantizar que se corresponde ese signo de la desigualdad, o sea que lo que tengo acá es menor que lo que tengo desde este otro lado, estaría dando un paso verdadero. ¿Sí? Pero un paso verdadero, no cualquier paso. El paso verdadero. Porque es el que me conviene a mí. Porque quiero llegar a ese segundo miembro de la tesis. ¿Sí? ¿Y de qué forma lo verifico? Y lo que voy a plantear abajo es con un h mayor o igual que 3, porque es de donde partimos, esto siempre se va a dar. ¿Sí? Fíjense si el h fuese 0. Sí. ¿Cuánto me daría en un lado y cuánto me daría en el otro? 4 y Si 8. h fuese 0, 8 al lado izquierdo y 4 no, al lado 2 a la 0, 1. 1. O sea, acá tengo 2 más 1, 3. Y el 3. otro lado, 2. ¿No? Entonces el signo de la desigualdad no se cumple. Entonces es importantísimo marcar que esto es válido porque nuestro h es mayor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, esta secuencia la podemos dar con un h mayor o igual que 3. Validamos que se cumple para este término y para los siguientes, como en un término tengo un más 2 y en el otro tengo un por 2, ese crecimiento va a seguir respetando ese sentido de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, como yo estoy buscando pasos verdaderos y adiciono un paso que mantiene el signo de la desigualdad, en ese sentido, y no agregué cualquier cosa, agregué justo el segundo término de la tesis, que era 2 a la h por 2. Entonces, como pude partir del primer miembro de la tesis y llegar a este segundo utilizando la hipótesis, esto queda demostrado. Y no tiene mucho más. Hace igual todas las sensaciones, ¿eh? No, Es raro, no sé, no me cierra, no. Hay un no, montón de no. se entendió, pero es complicada. Vos lo que tenés que asegurarte es que en la secuencia, vos tenés que dar secuencia de pasos verdaderos. Mientras vos sigas cumpliendo tu desigualdad, agregá lo que quieras. Trabajalo como quieras, es la premisa en estas demostraciones. Entonces me agarro fuerte a eso y digo, mientras yo pueda probar esto, pumba, agrego un paso más que respete esa desigualdad. ¿Sí? A ver, si yo tengo que agarrar y te digo, bueno, en el parcial voy a ponerles algo súper complicado, agarro una desigualdad para inducción. Si yo quiero hacer eso, pero en líneas generales es como que siempre suelen basarse en sumatorias o en múltiplos o en divisores, que son los primeros dos, pero me interesa que también vean esto. Creo que en el modelo de parcial, a ver. Ah, no, tomé una sumatoria. Creo que sí, he tomado desigualdades. Y les voy a subir un video al campus virtual de un ejercicio de parcial que yo tomé de desigualdades, que lo resolví y lo grabé, porque me preguntaban mucho, así que se los voy a compartir para que lo tengan también. ¿Sensaciones? Sin Podemos duda, el de consultar. desigualdades es el más creativo. ¿Podemos Claro, acá es tener dudas? ¿Consultar sobre ejercicios? ¿Cómo? No escuché la primera parte. Sí, podemos consultar sobre ejercicios. Sí, ahí estoy yo respondiendo en el foro todo lo que van subiendo. Suben por cada unidad, hay un foro y sobre ese foro
respondemos. Así queda bien explícito. Algunos compañeros, no sé si es de este curso del jueves, suben hasta la foto de la resolución y se trabaja sobre eso mismo. Este grupo no tiene tanta interacción en el foro, aunque algunas cosas sí fueron comentando. En el otro incluso ya se está resolviendo, vieron que del modelo de parcial, por ejemplo, podrían resolver, bueno, el punto 1 completo y podrían resolver el 4A. Bueno, eso ya lo van completando y lo van pasando por el aula virtual directamente. Ah, ok. Así que ahí aprovechen. Más o menos hasta acá de inducción, los 3 munditos que tenemos. Aquellos que Pero estén ahora puedo recursando. consultar sobre un ejercicio de inducción. Sí, podés. Es sobre el Pero 14E. no, mejor subirlo al foro, así lo debatimos todos ahí, porque acá tengo que salir y buscar el ejercicio. Y si querés subir la resolución y lo charlamos ahí mismo. En qué te da dudas y lo imponíamos sobre lo que hayas hecho, no importa si está bien o está mal. La idea es como jugar a eso. Claro, igual mi duda es porque no puede terminar, no es que lo terminé y pregunto Bueno, si está mal, sino que me quedo así. bueno, subí eso, me quedo ahí con él. Ok, ¿Sí? Así estamos todos como en sintonía y damos lugar a quienes hayan visto inducción hoy, tengan el espacio también de bajar y si quieren consultar ese ejercicio, ya lo tienen resuelto en el foro. ¿Por qué? Porque necesito validar una cosa. Todos los alumnos de este curso están matriculados en el aula virtual. Yo no, profe, todavía no estoy. Le había mandado un mail, no sé si se acuerda. Sí, matriculé 3 personas, por las dudas. Maximiliano, Yo tampoco, profe, estoy matriculado. el primero Maximiliano, apellido, Arrañarás. Damián Arrairas. ¿Y qué más? Yo, Ramiro de Marco. Ramiro Marco. ¿Nadie más? ¿Esté Sí, matriculado? mi nombre, Carlos Crobeto. Todos están en este curso, ¿no? Yo le quería comentar una situación particular que pasó conmigo, pero más al final de la clase, si quieres, así no interrumpo mucho. Bueno, Carlos, no sé Crobeto. nada. Pero Con C, CRO, corta ahí, doble T. ahí está, Carlos Colo. Ahí está. Perfecto. ¿Nadie más? Gracias. Eran varios. En el chat puso alguien, profe. Sorcio Lucas Sorcio. Genial. Buenísimo. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que la clase que viene, esperen que les voy a mostrar, la clase que viene vamos a realizar la tarea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos 2 tareas dentro del primer cuatrimestre que estaban enfocadas a 2 momentos en la línea del tiempo en donde nos parábamos un poquito y decíamos, bueno, a ver, vamos a bajar a tierra esto que venimos aprendiendo mediante unas tareas. Así que tareas que agrupaban en primera instancia a la unidad 1 y unidad 2 y en una segunda instancia en otra tarea que va a agrupar a la unidad 5 y a la unidad 4 y a la unidad 5. Ahí va. Quería chequear lo siguiente. Yo agregué, ustedes están viendo con mi perfil, quizás a ustedes les dista un poquito, pero es lo que quiero sí. que chequeen. Yo veo más cosas y cosas que algunas están ocultas para ustedes.
Solo miren lo que les digo. Em, Acá en parciales y tareas, no, todo eso, no. Acá abajo. Cuestionario, unidad 1, lógica. Cuestionario, unidad 2, conjuntos, inducción. Sí, están. Vemos. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven? Sí. Sí. Perfecto. Miren, nosotros la clase que viene vamos a... Este cuestionario se habilita el lunes 22 de mayo de 7:40 al lunes 22 de mayo 10:25. ¿Sí? Es decir, que se abre 7:40 y este cuestionario se cierra automáticamente a las 10:25. La cantidad de intentos permitidos es 1. O sea que hay 1 por persona. No se pueden hacer más intentos. ¿Sí? Con lo cual tenemos que presionar en... Cuando se habilite el cuestionario nos va a dejar realizarlo. Cuando ponemos no, ahí no. Ponemos previsualizar el cuestionario, nos va a mostrar 4 preguntas, que en realidad son 4, algunos verdaderos y falsos, a completar, ¿sí? Como que va variando, puse un poquito de cada cosa. Y lo mismo va a pasar con el de la unidad 2. El cuestionario de la unidad 2 se abre en el mismo horario, cantidad de intentos permitidos, 1. ¿Sí? El cuestionario, si ustedes no lo envían, ¿alguien no hizo nunca un cuestionario en aula virtual? Yo no tengo ni idea cómo se hace. Bueno. ¿Hasta acá me seguiste el hecho de ir a esta Sí, sección? Ok. Y si hasta ahí. ustedes aprietan el botón, que no les aparece como a mí previsualizar el cuestionario, ¿verdad? No, parece que no está habilitado todavía. Ah, qué suerte. Ah, entonces funcionó. A ver, vamos a ver si puedo... Para ver. Igual yo creo que si lo dice, lo explica con palabras, se va a entender bastante, porque simplemente aparece una pregunta, una respuesta y un botón para continuar. Sí, No hay más. pero lo iba a dejar como de prueba. Hasta, No, mi miedo es no enviarlo equivocadamente, como se puede una sola vez. No, lo que pasa es que No, lo configuré para que se guarde vez, el envío se realiza automáticamente, esto lo dejé preestablecido también. Eh, o sea, no pasamos por la sección que tienen los cuestionarios de terminamos de responder todas las preguntas y aparece como una revisión antes de enviarlo. Se envía directamente. no, todo se va guardando, si podés, mientras está abierto el cuestionario vas a poder, ¿cómo se llama? Modificar la respuesta, pero... Ah, genial. mm, vamos a agregar una nueva pregunta, multiple choice. Ahí puse Así verdadero o falso, creo. sí, por defecto, esto está bien, respuesta correcta. Vamos a escribir solo para... A ver, ahí deberías ver el cuestionario en la sección general. A ver, Tu perfil, deberías ver el cuestionario que está en la sección general, poder entrar y ver, como simular qué te aparecería en la clase que viene. en parciales y tareas. A mí no me No, aparece. acá. Matemática, F5, lógica, chicos. estructura discreta, acá. Tu cuestionario. No lo puse en ninguna sección. Ahora sí.
Ahí me apareció, ¿lo intentamos resolver? Sí, igual intenta ingresar para que veas más o menos qué te aparece, completar cualquier cosa, no pasa nada, y fíjate de enviarlo, de guardarlo. Eso mismo es lo que vas a tener que hacer el martes. El martes, no, el lunes que viene. Ok, ahí vi. Gracias. ¿Sí? No, Nada más que acá intenta múltiples veces, en el parcial una sola vez. sí, una Perfecto. sola vez. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene una duda respecto a la clase que viene? Como va a hacer eso, lo hacemos offline, ¿sí? Ahí, no sé, si quieren tener mi número por si pasa algo y demás, yo no tengo problema con eso, es mi número laboral, así que esto es una consecuencia laboral también. Pero la idea es, se va a habilitar ese cuestionario automáticamente y ustedes tienen todo el horario de clase como para resolverlo. Algunos ejercicios quizás sí necesiten de una hoja como para pimponear algunas ideas y otros, vieron que hablamos mucho de, no sé, premisas, y en las premisas tengo un existe, bueno, ¿qué podría haber en la conclusión? ¿O qué cosas bueno, todo eso que nosotros fuimos hablando va a estar ahí expresado en algún ejercicio. No son todos de desarrollar, hay algunos que quizás con unos dibujitos, unos diagramas de Venn, lo que sea, podemos sacar fácilmente cuál es la respuesta correcta, así que van a necesitar una hoja y un papel como para poder hacer eso, y quieren todos los apuntes, eso no hay inconveniente. Lo que sí. No, la pregunta era si, no se le iba a decir, pero la resolución hay que mandársela o... No, se guarda automáticamente y cada pregunta tiene puntos asociados. No Entonces, digo, según cómo... la resolución digo en papel. Nosotros estamos Ah, escribiendo. no, Ah, nada. listo. Nada de todo eso, solo, digamos, se va a tomar lo que se completó ahí y ya está. Pero sí les pido acá, y es caridad pura, de que traten de hacerlo a conciencia. Yo sé que siempre hay en los cursos un grupo de WhatsApp y demás donde la interacción, todos van a tener el mismo set de preguntas, con lo cual, nada, está esa tendencia y está buenísimo que sea súper colaborativo todo, pero tómenselo como un parate en el tiempo para no dormir la unidad 1 y la unidad 2 hacia el final del cuatrimestre cuando tenemos que rendir, ¿sí? La idea es eso, generar eso. Y si yo salgo de este parcial o de este ejercicio y digo, pucha, me falta un montón, buenísimo también por vos que te diste cuenta de eso y podés hacer algo a tiempo, ¿no? A veces lo que sucede es que llegan al parcial y en el parcial dicen, uy, me di cuenta que no entendía nada. Y no, medio que estamos tarde, ¿no? Es como, bueno, la idea de estas tareas es anticiparnos a eso, y si les pasa, sean como sinceros con ustedes, si les pasa que no entendieron nada, buenísimo, estamos en un escenario ideal. ¿Por qué? Porque nos queda un montón de tiempo para poder hacer foco de nuevo y meterle pilas a esa unidad 1, unidad 2. Por ahí les pasa, no, solo la unidad 2, muy bueno, entonces, pero es como generar esa conciencia a tiempo, y si estás buenísimo, si estás bien y hiciste todo, genial, vas bien, porque estás al día, entonces seguimos avanzando con el resto. Es eso básicamente, y el plus de decir, si lo hago todo bien, es un punto más de parcial, creo que es como la motivación, ¿no? Es como la relación, ¿cómo se llama? De mérito y la recompensa, porque es como, bueno, si hiciste todo bien, te sentaste y estuviste acá y practicaste y demás, y venís al día, bueno, tomá, lograste esto, y a las otras personas que no les vaya tan bien, es conciencia, ¿no? Conciencia pura, decir, bueno, tengo que ajustar algo de lo que vengo trabajando. No más que por eso, no es que si hacen mal la tarea, ya está, no hay chances de... No, mentira, a todo lo contrario.
Es como que en otros cursos donde lo implementé, veías por ahí la secuencia de que la tarea no le había ido tan bien y después en el parcial, ¡pum!, destrozó todo. Así que nada, eso, era invitarlos como a que sean conscientes de eso y usen ese momento como para realmente evaluarse cómo están, que nadie más que ustedes va a saber cómo fluye, ¿no? Esas dos unidades. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran revisar? No, cualquier cosa en los foros. Vi en el foros que tienen fecha de eliminación, de cierre, no sé cómo se le dice. A ver. ¿A dónde lo viste? En general, por ejemplo, dice, se cierra cuestionario unidad 1 lógica 22 de mayo 10:25. Ese es Se el trabajo cierra del lunes. No, pero eso es, sí, claro. Cuando vas a parciales, bueno, todo eso no lo ven seguro, ven estas dos secciones. Y esto sí, los cuestionarios que vas a responder la clase que viene, que son estos dos, los dos los tienen que completar, tienen fecha de cierre. Pero estos son los Ahora cuestionarios. sí entendí, esos cuestionarios son los que tenemos que responder, claro, la clase que viene. Está bien, perfecto. Sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda más? Después igual todo esto que ven acá, que seguro les interesa mucho, se los voy a pasar también, no se preocupen. Van a tener yo como que con esa información, mientras más información, a veces me pasa eso, ¿no? Que mientras más información tenés, más requiere de vos, del orden y de darte un tiempo para poder procesar eso. Estamos en la era de la información, así que yo comparto todo lo que tengo disponible, así que, e incluso en el modelo que subí de parcial hay otros temas. Voy a subirles el tema que les tomé con desigualdad a los chicos. Igual créanme que lo hicimos antes, no es que fui tan malo. Hicimos un modelo de parcial que lo resolvimos en vivo y el parcial fue como una consecuencia a eso, ¿no? Con números distintos, así que para aquellos que estén pensando, los mató en el parcial, no, habíamos hecho un ejercicio previo. ¿Sí? Bueno, entonces voy a matricular a estas 4 personas en el curso para que puedan ver, porque ellos, entiendo, no pueden entrar a la sección y tengan disponible esto. Y la clase que viene, bueno, recuerden que va a estar habilitado desde 7:40, así que tienen todo el tiempo de la clase para completar esas 2 tareas. Y cualquier cosa, yo dejo mi número, no tengo problema con eso. Si pasa algo, me avisan y me conecto al Zoom o los ayudo configurando algo del, no sé, puede pasar nada, de que no ven la sección o alguien no llega, no está matriculado, cosas que pueden pasar, así que ahí tienen mi número como para poder consultarme y tener una línea más directa que el mail, que a veces me llegan muchos y se me traspapela. ¿Alguna duda con esto? No, perfecto. ¿No? ¿Estamos bien para el parcial? No, para el parcial no. No, bueno, para la tarea. Tarea, Para ahí todo. estamos. Para todo. Estamos a tener. Bueno, con esto terminamos la unidad 2, y lo terrorífico de razonamientos e inducción. Espero que les haya sido leve. La explicación, ahora sí, creo que hace falta hacer foco. Vean esos ejercicios de parciales que les pasé, que les dejé ahí en OneNote, porque no suele distar mucho todo de esa estructura. Fíjense que es muy similar a algo que ya vimos, solo que tiene, nada, el razonamiento tiene un escenario distinto porque hay que escribir otro, no te puedo poner Lucio otra vez, ¿no? Lucio, uno de los bebés, no, tenía que cambiar
pero para que vayan estableciendo equivalencias entre lo que vimos y lo que aparece en el parcial. Tienen esos 2 puntos para hacer y espero la consulta en el foro del ejercicio de inducción el 14, no me acuerdo si C o E o, bueno, alguno de esos que me habían preguntado recién. 14 y 15. Es que yo no utilizo el foro porque me genera como una sensación de antiintuitivo. Hay como 5 foros diferentes y es como mucha Hay gente un solo preguntando foro por entre unidad. foros. Claro, pero por ejemplo, los ejercicios del parcial de práctica, ¿a qué foro van? Y hacerlo en la unidad que corresponda. Si estás dividido por unidad, podés poner el de conjuntos y inducción en un lado. Están agrupados también los ejercicios de esa forma. Sí, sí. El de Por eso, rayo. por ejemplo, hay alguien que preguntó sobre el ejercicio 4 del parcial 4A, pero lo preguntó en el foro social. Pero el 4A, sí, pero en el 4A era de otra unidad que no vimos. Ujú. Por eso los que podés resolver de eso eran el ejercicio 1 completo, que el ejercicio 1 tiene la parte de conjuntos e inducción. Y después tenés que podés resolver el 4A, que es razonamientos, de la unidad 1. O sea que, no, digamos, sí, hay un foro por cada unidad, pero los ejercicios los podés poner en cada foro. Claro, claro. Hay un rechazo al foro igual. Como Ahí antiforo. subo igual el 14E y Dale, el 15B. dale. Sí, sí, no hay problema. Bueno, me quedo si quieren con alguien que quería charlar conmigo Sí, sí, yo. y el resto nos vemos el próximo lunes para resolver esas tareas.